críticas desde la conferencia mañanera al Instituto Nacional Electoral y, bueno, ha dicho la presidenta de México que va a mandar una reforma en esta materia para pues ajustar las funciones electorales. ¿Usted qué opina acerca de esta futura reforma electoral que ha anunciado la presidenta? ¿Qué opinión le merece el papel del INE en esta última elección, en la elección judicial? Y en otro tema, preguntarle, ha habido muchas críticas acerca de la nueva ley que se está discutiendo en el Pleno en este momento. Quisiera preguntarle por qué invade pues la privacidad, los datos personales, por qué quedan expuestos con esta nueva ley. Gracias. Mira, importantísimo, Claudia, les agradezco a las y los compañeros de los medios. Tema fundamental, esto es lo que queremos advertir, porque entonces ya es de manera sistemática que el gobierno no solo quiere despedazar el equilibrio de poderes en nuestro país, con esta farsa que se dio en la elección judicial, ya tienen el poder ejecutivo, han capturado el poder judicial y ahora con una locura que pretenden hacer, porque no hay otra forma de calificarlo, pretenden con esta reforma o con esta iniciativa de reforma que no conocemos, pero que ya hemos visto en otras ocasiones una reforma electoral, que lo único que pretendrá es amenazar, asustar, limitar la competencia electoral y la participación política, porque ya han habido muchos intentos desde el sexenio pasado de López Obrador y en otras legislaturas que desde el poder se pretenda destruir la democracia, la competencia, la equidad y obviamente ahora someter aún más al Instituto Nacional Electoral, porque lo que van a querer en una reforma que sin duda sería una reforma constitucional, porque si no, no necesitarían los votos en una reforma de mayoría simple, lo que pretendrán será hacer una reforma constitucional y obviamente destruir, quitar todas las facultades y bueno, pues pasar no solo de un sistema democrático que teníamos en México a un gobierno autoritario y a una dictadura. Y yo quiero poner un ejemplo y quiero advertirlo, y por ello agradezco el espacio y el tiempo con ustedes. Es verdaderamente importante que se compare lo que está ocurriendo en el país y lo que está ocurriendo en México, que ha ocurrido en otras partes del mundo y en otros tiempos. Lo que ocurrió en 1933, porque está la similitud, no es una coincidencia. Es algo que está construyendo este gobierno y este régimen autoritario, cínico y corrupto de Morena, desde el poder, porque poco a poco lo han ido implementando a lo largo de 7 años, trastocando la ley, trastocando la Constitución, y poco a poco van fortaleciendo un régimen hegemónico, un partido único, un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial. Porque cuando llegan los dictadores al gobierno, no llegan y dicen que se van a volver dictadores. Hay dos formas de llegar al gobierno cuando se dan los golpes de Estado y las dictaduras. Las dictaduras que llegan a los gobiernos mediante un golpe de Estado, un golpe militar, y se instaura una dictadura. Y las dictaduras que llegan, los gobiernos autoritarios, cuando cumpliendo con el modelo democrático del tiempo, ganan el poder y posteriormente, desde el poder, destruyen el sistema democrático, capturan los poderes del país y se convierten en gobiernos autoritarios y dictatoriales. Entonces les voy a poner un ejemplo muy claro que ha sucedido y lo queremos señalar y lo queremos denunciar y lo vamos a hacer todos los días por el riesgo peligroso de lo que está haciendo Morena de acabar con la democracia, la división de poderes y el sistema republicano en México. En 1933, Hitler, el nazismo, el fascismo, igual que Mussolini, empezaron a implementar reformas que a la postre dieron el gobierno autoritario y el mecanismo de control. Y es muy sencillo. En 1933, Hitler impulsó las leyes para tener la fuerza y la fortaleza, se llamaron las leyes para la fortaleza del poder, que le daban el combate con el pretexto de resolver la pobreza en Alemania. Y el símil, son las leyes de la supremacía constitucional. Es el símil del fascismo y del nazismo que está haciendo Morena, y que hay un libro
que se llama el Síndrome 1933, que está escrito y que señala para advertir que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en la Alemania nazi con los fascistas en un control dictatorial. Más aún, Hitler le daba poderes absolutos para que en 4 años, desde la Cancillería, pudieran hacer todas las reformas constitucionales y legales sin pasar por el Congreso. Lo primero que hizo fue impulsar una reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial que le dio el control absoluto para que el partido nazi, el fascismo, el nacionalismo alemán, pudiera designar a los jueces. De ese tamaño es el símil que hoy hay. El populismo y el fascismo son lo mismo. Destruyen las democracias en México. Entonces, por eso queremos alertar desde ahora, y lo haremos aquí y a nivel internacional también, porque entonces estos de Morena ya no tienen límite. Ya no hay límite, compañeras y compañeros. Van a destruir la democracia en este país y hay que advertirlo. Está en riesgo la república, está en riesgo la democracia, está en riesgo los derechos y las libertades, y está claro que lo están construyendo a lo largo de estos 7 años porque están haciendo lo mismo, el mismo camino de los fascistas, de los nazis, lo mismo que hizo Hitler, iniciándolo en 1933, es lo que están haciendo estos cínicos corruptos de Morena. Y por eso lo tenemos que denunciar y por eso alertamos que desde ahora tendremos que estar muy atentos, más atentos que nunca, de una posible reforma electoral que termine de destruir el sistema democrático en México. Porque con lo que hicieron en esta farsa, en este cochinero de la elección judicial, hoy díganme ustedes, de la mano con la reforma, la iniciativa y la ley que quieren aprobar en telecomunicaciones, pues es cerrar la pinza, es que ya no hay opinión, es que nadie pueda hablar, es silenciar a los medios de comunicación, es amedrentar, asustar, presionar y doblegar a las cadenas nacionales de comunicación que son concesiones del Estado mexicano, en la radio, en la televisión, y eso no lo podemos permitir, compañeras y compañeros. Hemos levantado la voz, el PRI ha levantado la voz en el Congreso, en los estados, de manera firme, de manera clara, pero ya no encontramos la forma de cómo vamos a detener este atropello que se está haciendo en el gobierno de Morena. No tienen límites, van por todo y quieren instaurar una dictadura, y hay que denunciarlos. Y les voy a decir por qué hizo la reforma al Poder Judicial estos fascistas y nazis cuando estaba Hitler. Porque se quemó el Congreso y él quería que culparan a los comunistas en esa época. Y como los jueces no les dieron la razón, hizo la reforma al Poder Judicial y designaron a los jueces que a la postre hicieron el holocausto más grande, la dictadura más dura y los genocidios más atroces en la historia de nuestro país y del mundo. Por eso necesitamos denunciarlos. Por eso les agradezco mucho que estén aquí, porque eso que hoy envían o quieren enviar, que es la reforma en telecomunicaciones, la reforma en seguridad, amigas y amigos, cercenar la libertad de expresión, acabar la opinión de ciudadanas y ciudadanos, pero más aún lo que está ocurriendo, no solo con la reforma en telecomunicaciones, van a tener los datos de sus celulares de ustedes y de todos, van a tener los datos biométricos, van a tener los expedientes clínicos de todos y cada uno de ustedes, y va a ver como si fuera el gran hermano, un Big Brother, que los vigile, un Estado represor, un Estado vigilante permanentemente, un Estado que amedrente, que asuste y que verdaderamente quite cualquier opinión distinta al gobierno. Por eso lo señalamos, lo decimos desde ahora y lo vamos a denunciar aquí y lo vamos a denunciar en todos los foros internacionales. No lo podemos permitir. No tiene límite este gobierno cínico, corrupto y vinculado al crimen organizado de Morena. No tiene límite. Los tenemos que detener y la única forma de detenerlos es que las y los mexicanos todos juntos, partidos políticos, sociedad civil, organizaciones sociales, todos nos unamos
para detener este paso atroz que quiere implementar este gobierno cínico y corrupto de Morena. La segunda pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Preguntarte, Alejandro, la reforma esta que pretenden enviar, la presidenta dice que es reducirles el presupuesto tanto al INE como a los partidos políticos. Y no sé si aquí se podría interpretar como que el INE va a empezar a pagar sus errores por el hecho de darle la sobrerepresentación, porque todos lo están haciendo porque tienen una sobrerepresentación. Y aquí en el asunto de las sesiones se tenía programado también tocar el tema de lavado de dinero. No supimos por qué la bajaron, no sé si la van a modificar. A ver, te diría, Félix, verdaderamente lo que hace Morena, aparte de cínicos y corruptos, son unos ignorantes, son unos mentirosos, no tienen capacidad, no tienen experiencia, no son como el PRI, que nosotros sí sabemos gobernar y tomar decisiones. Yo te quiero decir que es verdaderamente no solo patético que en este Senado de la República, que es responsabilidad de la mayoría de Morena y sus aliados, no tengan materia, no tengan dictámenes, quieran legislar sobre las rodillas, y tiene que saber el pueblo de México que ellos tienen los votos para aprobar las leyes. Nosotros estamos aquí para no dejar vacío el escenario, porque tenemos que levantar la voz, porque hay que recordar, y puede parecer duro, compañeras y compañeros, pero es la realidad. Tenemos que defender la República y el Estado de Derecho y Democrático de México. En Venezuela la oposición dejó al oficialismo y no asistió a las sesiones y no participó. ¿Y saben qué sucedió? Atropellaron la Constitución y desaparecieron todo. Y tiene 25 años una dictadura en Venezuela. No es una cosa menor. No tienen capacidad, no tienen el compromiso por este país, y lo que quieren es tener el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo. ¿Para qué? Para protegerse, para proteger a todos estos cínicos y corruptos gobernadores, alcaldes, legisladores y políticos de Morena que están vinculados al crimen organizado, que son los narcopolíticos de México y que no los quieren investigar y no los quieren castigar. Es para protegerse, es la impunidad. Por eso tenemos que levantar la voz, por eso lo tenemos que hacer con total determinación. Y para nosotros, en este periodo de sesiones y siempre, el PRI va a levantar la voz, vamos a defender la democracia, y en esas iniciativas y en eso que ha presentado, no es porque van a decirle a la gente, los partidos políticos tienen mucho dinero, y con ese discurso de querer generar enemigos digitales, enemigos fantasmales que no existen, lo que quieren es que los partidos políticos no podamos competir. Porque ¿por qué mientras ellos fueron oposición nunca lo hicieron? Lo hicieron ahora que están en el gobierno cínico y autoritario. ¿Para qué? Para que con este discurso de la austeridad y que los partidos gastan, de inanición económica, ¿cómo vas a competir contra los miles de millones de pesos que tiene el gobierno, que estos cínicos, corruptos, sinvergüenzas e ignorantes de Morena destinan todos los días para ganar las elecciones? Por eso tenemos que enfrentarlos con determinación y denunciarlos. Porque, amigas y amigos, esta película ya la vimos. Esta película ya la vimos en otros países. ¿Saben dónde termina la película y cuál es el final de la película? El gobierno autoritario, el control absoluto y la dictadura en un país. Y hay muchos ejemplos. No lo podemos permitir. Lo que hay en México es un exceso desproporcionado, no tiene límites Morena, no tiene límites, y por eso está pasando todos los límites y rompiendo la República y el sistema democrático en nuestro país. Rafael Ramírez, Sol de México. Senador, buenas tardes. Preguntarle, como líder opositor, ¿qué acciones concretas propone el PRI para detener o reformular estas iniciativas
y garantizar transparencia, autonomía institucional y respeto a los derechos sociales? Mira, lo que estamos haciendo es muy importante. No solo estamos levantando la voz en las cámaras, hay que convocar a las y los mexicanos a movilizarse, porque no se puede solo, porque nosotros estamos dando el debate y la batalla en los estados, levantar la voz, la denuncia en México, la denuncia internacional, convocar a los colectivos, a la sociedad civil, a los grupos, a todos los partidos políticos, a que verdaderamente hagamos una campaña nacional. El PRI iniciará una gran campaña nacional, no solo para denunciar aquí y a nivel internacional la ley censura, lo que está ocurriendo en telecomunicaciones, y lo vamos a decir porque está claro que hay censura, hay un cerco no solo para el PRI, fuerte y firme, porque nosotros opinamos, participamos y no sacan nada. ¿Por qué? Porque el gobierno aprieta, amedrenta, extorsiona, y por ello estamos todos los días anunciándolo, denunciándolo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que se puede. Entonces, eso lo tenemos que hacer todo, lo tenemos que denunciar todos los días, y la sociedad mexicana tiene que tener claro que es un tema de país, es un tema democrático que al final le va a quitar los derechos y las libertades a todos los mexicanos. No hay que permitirlo. Gerardo ¿Está la Cedillo. votación? Sí. Tenemos todavía 2 preguntas Sí. más. ¿Ya empezó? A ver, ¿por qué no, si me permiten un minutito, votamos para no pasar y venimos 2 preguntas? Venga.